Buenos días, otra vez. Buenos días, yo soy Luis Enrique y me tocó hablar de lo que es el fenómeno de la niña, dar una breve introducción y sus posibles causas. El fenómeno de la niña es una fase del ciclo climático que se le conoce como el ENSO. Este se caracteriza por un enfriamiento anómalo en las aguas del Océano Pacífico ecuatorial central y oriental. La niña se presenta en contraste con su opuesto, que es el fenómeno del niño. Este implica el calentamiento de las aguas de la misma región. ¿Cuáles son las causas del fenómeno de la niña? Se origina por una serie de factores que afectan la circulación atmosférica y oceánica. Uno de ellos, más que nada, es el viento alisios más fuertes. Los vientos alisios son vientos que soplan de este a oeste sobre el Pacífico. Estos se intensifican haciendo que estos vientos empujen las aguas superficiales cálidas hacia el oeste. Esto le permite a las aguas frías profundas ascender en la región central y oriental del Pacífico ecuatorial. Otra causa es el descenso de las temperaturas superficiales del Océano Pacífico. Da como resultado un ascenso de aguas frías. La temperatura superficial del mar en la zona central y oriental del Pacífico se reduce significativamente, lo que crea condiciones más frías de lo usual. Otra causa es la alteración de las corrientes atmosféricas. La presencia de aguas frías en el Pacífico influye en la circulación atmosférica. Esto modifica sus patrones climáticos a nivel global. Esto puede dar lugar en precipitaciones, a cambios de temperatura y que las tormentas en diferentes regiones del mundo. Tiene varios efectos. Los efectos que conlleva el fenómeno de la niña es la mayor actividad ciclónica. La niña suele estar asociada con un incremento en tormentas y huracanes en el océano Atlántico, ya que estas condiciones atmosféricas son esenciales y favorecen mucho a estos fenómenos. Otro efecto son las sequías en algunas regiones. En las zonas como el sureste de Asia, Australia y partes de África, la niña provoca sequías y condiciones más secas de lo normal. Otro efecto son las lluvias intensas en otras áreas. A diferencia de las regiones en las sequías, en estos lugares como el Pacífico de América del Sur, por ejemplo, ya sea Perú o Ecuador, la niña provoca precipitaciones más intensas, también en el noreste de Brasil y algunas partes del Caribe. El enfriamiento global temporal también es otro efecto. Aunque la niña es un fenómeno regional, sus efectos pueden influir en el clima global, provocando una disminución de las temperaturas promedios globales. Al menos esto es temporal. Lo que es el fenómeno de la niña tiene cierta duración. Un episodio de la niña suele durar de entre 9 a 12 meses, pero puede prolongarse por más tiempo dependiendo de las condiciones oceánicas o atmosféricas que estén en ese momento. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Almaguer y hoy vamos a hablar, hoy les voy a comentar acerca de lo que vendría siendo el fenómeno de la niña, hablando de sus consecuencias y sus relaciones o cómo podría, una pequeña conclusión, una pequeña relación o cómo se llega a ver la relación entre el fenómeno del niño y la niña. Primero que nada hay que tener en cuenta o hay que decir las consecuencias de este mismo fenómeno, en el cual las consecuencias más generales, por así decirlo, que llega a presentar o que podemos llegar a mencionar, vendría siendo a que hay cambios extremos en patrones climáticos. Por ejemplo, en algunos lugares llega a presentarse sequías extremas, lluvias torrenciales, huracanes, ya sea de grandes presencias o intensas o muy débiles. Además de que este mismo tipo de actos de huracanes y sequías llega a impactar en el ámbito económico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero en el aspecto de que se presentan cambios en la actividad agrícola. En, en ciertas ocasiones se llega a presentar algún tipo de problemas las, en las viviendas de las personas, ya que una gran sequía pues ya la llegamos a vivir aquí en Monterrey, en el caso de que pues
se llega a presentar muchos cortes de agua, muchos problemas, ya que algunas zonas no se presentaban con, con agua. Y pues al día de hoy, actualmente se siguen llegando a presentar este tipo de problemas, ya que en muchas zonas, como lo vendría siendo a veces en las zonas de Santa Catarina o en Escobedo, se llega a presentar que de repente no tienen agua, pero es por recortes, o hay veces en que ni siquiera te mencionan el por qué, simplemente de repente te disminuye la presión, pero es normal debido a que ya se presenta este tipo de problemas de que tenemos una gran sequía. Eh, Esto, por así decirlo, vendrían siendo las consecuencias a grandes rasgos o generales. Si queremos decirlo así un poquito más específico, podríamos decir que en algunas zonas se llega a presentar climas más secos que en otras regiones, como lo vendría siendo de que se genera sequías en zonas donde normalmente no es, como vendría siendo en el suroeste de Estados Unidos y Perú. También llega a presentarse climas húmedos y lluviosos, como vendría siendo en el sureste de Asia y en América del Sur. Estas son así, por así decirlo, las consecuencias a grandes rasgos del fenómeno de la niña. Eh, bueno, para mencionar un poco acerca de la relación, este tipo de fenómenos climatológicos son parte de un mismo ciclo climático, donde los patrones atmosféricos y oceánicos oscilan entre estas fases. El fenómeno del niño y de la niña no ocurren de manera simultánea, pero suelen alternarse con periodos de relativa normalidad. Por así decirlo, van de la mano en el que un momento llega a cursarse el fenómeno del niño y en el que sigue vendría siendo el fenómeno de la niña, por así decirlo, ya que pues, no sería normal, pero sí van estrechamente entrelazados uno del otro. Eh, pues bueno, como podríamos observar o podríamos llegar a señalar, es que el cambio drástico de uno, ya sea del fenómeno del niño o de la niña, va a llegar a amplificar los desastres climatológicos que se llegan a presentar en varias zonas. Por ejemplo, si se llega a intensificar el fenómeno del niño, podría ser que se llegue a presentar más zonas desérticas o más temporadas en las cuales hay demasiada lluvia, donde no debería de haber lluvia. Pero esto es a grandes rasgos, esto es lo que podría llegar a mencionar sobre las relaciones del fenómeno de la niña y el niño. A continuación, mis compañeras estarán hablando con más entendimiento acerca del fenómeno del niño. Por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, pues mi compañera y yo, Lexi, les vamos a hablar sobre el fenómeno del niño. Este principalmente es un evento climático natural que se produce cuando la superficie del océano Pacífico tropical se calienta más de lo normal. Este es parte del Niño Oscilación del Sur, conocido como el ENOS. Es un ciclo de fluctuaciones climáticas que también incluye a la niña y una fase neutra. Una de las características de este fenómeno es que se caracteriza por el fenómeno del calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial y tiene como características su oscilación del sistema océano-atmósfera. Su periodicidad es entre 3 y 7 años. Se produce cuando se altera la presión atmosférica, la dirección y la velocidad de los vientos y las lluvias en zonas tropicales. Provoca cambios en las presiones a nivel de mar y las temperaturas, las precipitaciones y los vientos. Su nombre proviene de los pescadores de Sudamérica, quienes lo bautizaron en honor al niño Jesús, ya que lo observaban cerca de Navidad. Bueno, como bien lo dijo mi compañera, el fenómeno del niño tiene un origen muy curioso y cultural. Fue nombrado así por pescadores de Perú hace muchos años porque notaron que cerca de la Navidad las aguas del Océano Pacífico se calentaban más de lo normal. Esto afectaba a la pesca, ya que los peces se iban a aguas más frías o desaparecían, y como sucedía en una época cercana al nacimiento de Jesús, decidieron llamarlo el niño en referencia al niño Jesús. Aunque el nombre parece inocente, este fenómeno tiene un impacto enorme en el clima global, desde lluvias intensas hasta sequías, pasando por cambios en la agricultura y los patrones de huracanes. El niño nos muestra cómo lo que pasa en el océano puede tener efectos en lugares muy lejanos. ¿Cómo afecta el fenómeno del niño en México?
En México, el fenómeno del niño tiene efectos que varían dependiendo de la región. En el norte del país, donde normalmente llueve poco, el niño puede traer lluvias más abundantes. Esto puede ser beneficioso porque ayuda a combatir las sequías y mejorar las condiciones para la agricultura. Sin embargo, en el sur de México, donde suele llover más, pueden provocar menos lluvias, lo que puede derivar en sequías prolongadas. Esto afecta especialmente a las zonas agrícolas y ganaderas. Otro impacto importante está relacionado con los huracanes. Cuando ocurre el Niño, las aguas del Océano Pacífico se calientan y esto aumenta la formación de huracanes en esta región. Al mismo tiempo, en el Atlántico, los huracanes suelen disminuir, como si el océano redistribuyera su energía. En resumen, el niño puede tener tanto efectos positivos como negativos, dependiendo del lugar y las actividades que se realicen ahí. Ahora, hablemos de la diferencia entre el niño y su hermana climática, que es el fenómeno de la niña. El niño y la niña son fenómenos completamente opuestos. Mientras que el niño calienta las aguas del Océano Pacífico, la niña los enfría. Esto tiene efectos contrarios con la niña. En México, el norte suele experimentar sequías más severas porque hay menos lluvias, mientras que en el sur llueve mucho más de lo normal. En cuanto a los huracanes, la niña aumenta la actividad en el Océano Atlántico y reduce los huracanes en el Pacífico, lo contrario al niño. Cuando el niño y la niña alternan, afectan el clima global y los patrones de lluvia, temperaturas y tormentas. Y así, en resumen, el fenómeno del niño tiene un origen curioso, pero sus efectos son todo menos simples. Nos muestra cómo los océanos y la atmósfera trabajan juntos para moldear el clima en diferentes partes del mundo, incluido México. Por eso, entender este fenómeno nos ayuda a prepararnos mejor para sus impactos. Eso es todo. Gracias.